La sirena de Zumpango. Pescadores desaparecidos en la laguna del Estado de México. En el norte de México, donde el mapa se tiñe de tonos ocres y el sol parece caer en seco sobre la tierra, hay un punto que casi nunca aparece en los folletos turísticos habituales: la zona del silencio. Entre Durango, Coahuila y Chihuahua, el desierto del Bolsón de Mapimí se extiende como un mar inmóvil de piedras, matorrales y nopales morados. Ahí, dicen, las radios dejan de funcionar, las brújulas se vuelven locas y los relojes, por momentos, parecen detenerse. Antes de seguir con el relato, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás escuchando esta historia. Eso nos ayuda muchísimo a seguir construyendo estas narraciones sobre lugares que casi nunca salen en los noticieros, pero que guardan secretos muy reales. La protagonista de esta historia se llama Lidia. No es guía oficial, ni científica, ni youtuber de expediciones extremas. Es una mujer de 40 y tantos años que trabaja limpiando, cocinando y atendiendo en una pequeña gasolinera polvorienta a la orilla de la carretera que lleva hacia la zona del silencio. El lugar se llama, con ironía involuntaria, Parador El Horizonte. Un edificio bajo, de blanco sucio, con 2 bombas de gasolina, una tiendita mínima y una cocina donde prepara burritos, café y huevos para quienes pasan de madrugada. Lidia vive ahí desde hace años. Llegó joven, acompañando a su madre, que también trabajaba limpiando y sirviendo café a los camioneros. Con el tiempo, la madre se fue. No por un accidente espectacular, sino por una de esas enfermedades silenciosas del interior que nadie diagnostica a tiempo. Y Lidia se quedó. Se quedó porque no tenía a dónde ir y porque de algún modo sentía que ese tramo de carretera, de suelo y de cielo era el único lugar donde su historia encajaba. Para la mayoría de la gente que viene de la ciudad, Lidia es solo la señora de la gasolina, la que limpia el baño, la que sirve los burritos. Pocos saben que, además de cambiar el papel higiénico y fregar el piso, guarda en el pecho un mapa mucho más complejo que los que cuelgan en las paredes de la tienda. Un mapa de rastros humanos, camioneros que desaparecieron en el desierto, excursionistas que no volvieron, familias que hicieron su última parada ahí antes de seguir hacia adentro de la zona y nunca más regresaron. Una de esas familias era la suya. Años atrás, cuando Lidia tenía poco más de 20, su hermano menor, Rubén, trabajaba como ayudante de un ranchero en los bordes del Bolsón de Mapimí. Era inquieto, curioso, de esos muchachos que no se conforman con escuchar la leyenda. Necesitan verla, tocarla, medirla con sus propios pasos. Cuando empezó a correrse la voz de que allá dentro las radios se morían y las brújulas daban vueltas sin parar, Rubén se obsesionó. «Tiene que haber una explicación», le decía a Lidia, sentado en una mesa de plástico del parador, mientras ella secaba vasos. «No puede ser que nomás, porque sí, la señal se vaya. Explicación hay para todo», contestaba Lidia sin levantar mucho la mirada. «Pero a veces la explicación es que uno no tenía que estar ahí». Rubén se reía. «Eso dicen los que no quieren caminar», respondía, con esa mezcla de cariño y soberbia juvenil que irrita y enternece a la vez. Un día se fue más adentro de lo habitual. Llevaba una radio prestada, una brújula barata y un cuaderno donde pensaba anotar lo que pasara. Lidia lo vio subir al camión con otros 2 muchachos, le llevó un café hasta la puerta e insistió, una vez más: «No se metan tanto. Si empiezan a fallar las cosas, regresen. No se anden de valientes». Rubén la abrazó rápido, como quien no quiere que el abrazo dure, porque sabe que, si dura, puede pesarle después. «Te traigo un misterio resuelto, hermana», dijo, con una sonrisa que Lidia guarda intacta en la memoria. Nunca volvió. El camión regresó sin él. Los otros 2 muchachos contaron una versión distinta cada vez que alguien les preguntaba:
que se había adelantado, que se había quedado atrás, que lo vieron caminar hacia una loma persiguiendo unas luces, que simplemente se perdió de vista. No hubo cuerpo, no hubo rastro claro, solo una chamarra tirada en medio de la nada y la radio, muerta, sin sonido, como si alguien le hubiera arrancado el corazón a las ondas. Desde entonces, cada vez que alguien menciona brújulas locas y rastros humanos perdidos en la zona del silencio, Lidia no piensa en documentales ni en misterios científicos. Piensa en su hermano, piensa en sus zapatos marcando el suelo seco, en los pasos que nadie siguió, en el silencio que se volvió más grande que el desierto. Para el resto del mundo, esta historia empieza una mañana en que el sol ya está demasiado alto y el calor aprieta tanto que el aire parece vibrar sobre el asfalto. Para Lidia empieza como cualquier otro día, con el despertador sonando a las 5, el ruido metálico de la cafetera, el olor a aceite viejo en la cocina y las bombas de gasolina quejándose cuando alguien se detiene. Esa mañana, sin embargo, llegan personas distintas. No son camioneros ni familias de la región, son 3 vehículos grandes, con adhesivos brillantes en los costados, nombres de canales, logotipos de marcas de equipo de aventura, frases en inglés. De dentro bajan jóvenes y no tan jóvenes con cámaras, drones, mochilas nuevas, gorras de visera plana, lentes oscuros caros. Uno carga un micrófono con espuma negra, otro lleva una camiseta con la frase «Explora el misterio». Lidia ya ha visto gente así antes, pero nunca en un grupo tan grande. Normalmente paran a cargar gasolina, compran agua, hacen un chiste sobre el calor y siguen. Estos, en cambio, entran en la tienda como si el lugar fuera parte del escenario de la grabación. «Buenos días, señora», dice el que parece ser el líder, un hombre de 30 y tantos años, barba bien arreglada. Aquí empieza el camino hacia la zona del silencio, ¿verdad? Lidia asiente, limpiando el mostrador con un trapo húmedo. Aquí empieza la carretera, responde. El camino de verdad empieza más allá. El hombre se ríe, encantado con la frase. Perfecto, nos viene bien para la intro, le dice al camarógrafo, en voz alta. El camino de verdad empieza más allá. Suena potente. Luego vuelve a mirar a Lidia. Somos de un canal de misterio y viajes. Vamos a grabar un especial sobre la zona del silencio. Las brújulas que fallan, las radios que se apagan, las leyendas de desapariciones. Ya sabe. Lidia aprieta el trapo con más fuerza. Las desapariciones no son leyenda, dice sin cambiar el tono. El hombre hace una pequeña pausa, como quien se da cuenta de que tocó un nervio sensible, pero decide mantenerse en el guión de siempre. Claro, hay historias fuertes, concede. Justamente por eso queremos contarlas, para que el mundo conozca el lugar. Ella podría, en ese instante, repetir el discurso que conoce de memoria, que no es buena idea meterse sin guía, que los caminos internos se confunden, que el calor y el silencio juegan con la cabeza, que a veces no es el diablo, ni extraterrestres, ni magnetismo, sino la soberbia de creer que el desierto es puro escenario, pero sabe que para gente como ellos eso suena a drama local. Aún así, lo intenta. ¿Traen guía de la zona?, pregunta. Traemos GPS, en mapas y un contacto que nos pasó coordenadas, responde él seguro. Además, es 2026, ya no estamos en los 70, ¿no? Ahora todo se registra. En la palabra registra, Lidia siente un pequeño escalofrío. Su hermano también registraba, escribía en un cuaderno, marcaba puntos de referencia y aún así se perdió. Las cosas que se pierden ahí adentro no siempre son coordenadas, murmura. El hombre decide cerrar la conversación con una sonrisa.
Igual gracias por la preocupación, señora, dice. Si quiere, luego le enseñamos el video cuando salga. Va a quedar increíble. Lidia no está interesada en videos increíbles. Está interesada en saber quién entra y quién sale. Por eso anota en una hoja detrás del mostrador la hora aproximada en que parten y la placa del vehículo principal. No es que confíe en la policía o en autoridades lejanas. Es más bien una forma de tener, al menos, alguna prueba de que esas personas existieron y pasaron por ahí antes de mezclarse con el desierto. Cuando los vehículos por fin arrancan, levantando una nube de polvo que entra por la puerta de la tienda, Lidia se queda unos segundos mirando la carretera. Podría darse la vuelta y seguir el día como tantos otros, pero el recuerdo de Rubén pesa más. Entonces decide hacer algo que casi nunca hace. Encender el pequeño radio que descansa sobre la nevera, sintonizado en una estación local que a veces informa novedades, accidentes, noticias de la región. El radio chilla, encuentra una voz, pierde otra. Mientras acomoda las estanterías, Lidia escucha trozos de música, anuncios de remedios milagrosos, avisos del clima, nada sobre la zona, nada sobre turistas. Horas después, el sol empieza a bajar, pero el calor sigue pesado. Los mismos camiones de siempre pasan, se detienen, se van. Lidia anota mentalmente quién se interna en el desierto y quién regresa. El equipo de grabación no aparece. No sería raro, pueden seguir filmando, pero cuando el cielo cambia de color, del azul al naranja quemado y luego a un morado oscuro, una inquietud conocida empieza a moverse dentro de ella, como una mano que le aprieta despacio el estómago. En esa hora en que el desierto comienza a tragarse los sonidos, una camioneta vieja se detiene en la bomba. De dentro baja un hombre de piel curtida, sombrero gastado, mirada de quien mide todo sin prisa. Lidia lo reconoce de vista. Es uno de los rancheros que viven cerca de una de las brechas más usadas para entrar a la zona. «Buenas tardes, Lidia», saluda quitándose el sombrero. «¿No han pasado de regreso unos muchachos con cámaras?» Ella siente que el corazón le da un salto. «No», responde. «Salieron en la mañana, no han vuelto». El ranchero suelta un suspiro pesado. «Ya me imaginaba», dice. «Los vi meterse por la brecha equivocada. Les dije que por ahí no, que el camino se pierde. Se rieron que porque tenían drones». Lidia aprieta de nuevo el trapo. «¿Hasta dónde llegaron?» «Hasta donde ya no se ve el cerro del fondo», responde. Después de eso, cada quien está solo con el desierto. Esa frase se le queda plantada en la cabeza como una advertencia. El hombre llena el tanque, paga, y antes de irse, deja una última sentencia en el aire. Si mañana no aparecen, alguien va a tener que ir a buscarlos. Y ese alguien nunca es el que sale en los videos. Lidia sabe que ese alguien casi siempre es gente como él, o gente como ella, que no lleva logotipos en la camisa ni contratos con plataformas, pero conoce las veredas y los silencios mejor que cualquier mapa. Así, con el sol ya enterrado detrás de las sierras y una línea de inquietud cruzando la carretera, empieza de verdad la historia de las brújulas locas y rastros humanos perdidos, para quienes, hasta entonces, solo veían la zona del silencio como contenido. Para Lidia, es el momento en que el desierto vuelve a llamar, no con voz sobrenatural, sino con una pregunta simple y terrible. ¿Cuántas veces más tendrá que ver el mismo guión, con personajes distintos, antes de que alguien escuche, de verdad, lo que las personas humildes alrededor de ese lugar llevan décadas diciendo? Lidia durmió mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. Los vehículos con pegatinas brillantes alejándose por la carretera, el polvo tragando sus llantas y la frase del ranchero flotando en el aire como una sentencia. Después de eso, cada quien está solo con el desierto.
En el cuarto pequeño detrás de la gasolinera, los sonidos eran los de siempre. El zumbido del refrigerador viejo, algún tráiler pasando a lo lejos, el crujido del techo cuando la temperatura bajaba un poco. Pero en la cabeza de Lidia, la zona del silencio se extendía más allá del mapa. Era un vacío lleno de pasos que nunca regresaron. Al amanecer, antes incluso de que sonara el despertador, ya estaba de pie. Se lavó la cara con agua fría, recogió el cabello en una cola sencilla y se ajustó el delantal. Mientras preparaba café, miró varias veces por la ventana que daba a la carretera. Ningún rastro de los muchachos de las cámaras. Cuando abrió la tienda, el aire todavía estaba fresco, pero se sentía esa promesa de calor que el desierto siempre cumple. Encendió el radio por instinto, esperando alguna noticia. Solo música ranchera, anuncios y un reporte breve de tráfico en la ciudad. Nada del bolsón de Mapimí. Al poco rato, el ranchero de la tarde anterior volvió a aparecer, esta vez sin prisas. Se detuvo frente a la puerta con las manos en la cintura y miró a Lidia como quien trae algo decidido. «No se han reportado», dijo, sin saludo previo. «Pregunté con los de la brecha y nadie los ha visto volver». Lidia suspiró, como si hubiera estado reteniendo el aire desde la noche anterior. «Entonces, ya sabemos en qué capítulo está la historia», respondió. «El de siempre. El de entraron, grabaron, se confiaron y no regresaron». El ranchero se acercó al mostrador. «Voy a armar una salida con 2 vecinos», explicó. «No podemos dejar que el desierto se los trague sin que nadie. Por lo menos, intente traerlos de vuelta». Lidia lo miró con firmeza. «Yo también voy». Él frunció el ceño. «No hace falta, Lidia. Usted tiene la gasolinera. Aquí la necesitan. Además, allá adentro no es cosa simple». Ella apoyó las manos en la madera, como quien planta un argumento. «Precisamente porque no es cosa simple», dijo. «Yo conozco quién entra y quién sale. Sé cuántos llegaron y cuántos no han vuelto. Y sé dónde se pierden los que creen que el desierto es escenario». Hubo un silencio breve. El ranchero la midió con la mirada. Lidia no era alta ni musculosa. No tenía el tipo de persona que impresiona a primera vista. Era una mujer común, con las manos marcadas por el detergente, la piel quemada por el sol de la carretera y unos ojos que ya habían visto a más gente irse que volver. «Vamos a salir temprano», cedió él al fin. «No hay rutas marcadas, y si las brújulas se nos ponen locas, vamos a tener que guiarnos por cerros, por sol y por memoria». Lidia asintió. «Memoria tengo», respondió. «De sobra». Dejó encargada la gasolinera a un joven del pueblo que a veces ayudaba en la noche. Le explicó cómo anotar las placas, cómo manejar la caja, cómo responder a los clientes madrugadores. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero sí sabía que no podía cerrar el parador. La carretera seguiría viva, aunque ella se internara en el desierto. La salida se organizó sin grandes discursos. 3 personas, el ranchero, otro hombre más joven que conocía las brechas y Lidia, una camioneta resistente, agua, algo de comida, ropa de manga larga, sombreros, radios que quizás se apagarían antes de tiempo. Cuando dejaron atrás la gasolinera, Lidia sintió una mezcla extraña. Miedo y alivio. Miedo porque se acercaba, por primera vez desde la desaparición de Rubén, al interior del territorio que le había arrebatado al hermano. Alivio porque, de algún modo, ya no estaba esperando en la orilla de la carretera. Estaba por lo menos intentando cruzar la línea invisible entre ver pasar e ir atrás. Conforme avanzaban, el paisaje cambiaba. La cinta de asfalto se volvía camino de tierra. La tierra, pedregales. Los matorrales se repetían como un patrón, hasta que Lidia entendió por qué tantos se perdían ahí dentro. Todo se parecía demasiado a todo.
Si uno no tenía referencias claras, cada loma era igual que la anterior, cada curva podía ser la misma. El ranchero levantó el brazo y señaló hacia adelante. «Por ahí se metieron», indicó. Vi las camionetas entrar levantando polvo, como si fueran en carretera, sin saber que la brecha se estrecha y se pierde. A medida que se adentraban, Lidia observaba detalles: una lata aplastada, una huella de neumático más reciente, un pedazo de plástico brillante atrapado en un arbusto. Marcas de que alguien había pasado hacía no mucho tiempo. En cierto punto, el ranchero detuvo la camioneta. «Hasta aquí pueden seguir los coches sin problema», comentó. «Más allá, las piedras empiezan a castigar y el terreno se ondula. Si se confiaron y siguieron, puede que hayan quedado atorados en algún lado». Bajaron los tres. El calor ya golpeaba fuerte, pero el silencio golpeaba más. No había ruido de ciudad, ni de motores, ni de radios. Solo el viento, algún insecto ocasional y de vez en cuando un pájaro que cruzaba alto. El hombre más joven sacó una brújula del bolsillo y la miró con atención. «Mira esto», dijo. La aguja giraba sin encontrar norte definido. Se detenía unos segundos. Luego volvía a moverse, como si algo bajo la tierra estuviera interfiriendo. «Aquí es donde las historias empiezan», comentó el ranchero. «Cuando la gente ve que ni la brújula les hace caso, se asusta o se pone más necia». Lidia pensó en Rubén, en su radio apagándose en algún punto como aquel. «No vamos a seguir por instrumentos», dijo casi para sí. «Vamos a seguir por rastros». Caminaron despacio, atentos a cada señal mínima. Marcas de llantas, basura reciente, huellas. El sol parecía caer en línea recta sobre sus espaldas, pero ninguno se quejó. Sabían que el tiempo, ahí dentro, podía jugar en contra. Al cabo de un rato encontraron algo más claro. Marcas de neumático en zigzag y, unos metros adelante, la huella de una frenada brusca. Cerca, restos de una fogata mal apagada, botellas de agua vacías y un paquete de comida industrial. «Pararon aquí», dijo el hombre joven. «Quizá a grabar, quizá a descansar». Lidia se agachó y tocó las piedras alrededor de la fogata. Seguían tibias, pero no por el fuego, sino por el sol. Miró hacia los lados. Si los drones no les daban señal, habrán querido buscar altura, pensó en voz alta. Y si querían altura, habrán seguido hacia ese cerro. Señaló una loma dentada que se alzaba no muy lejos. No era enorme, pero suficiente para que alguien creyera que, desde ahí, vería todo el misterio de la zona. Decidieron avanzar en esa dirección. Cada paso levantaba polvo fino, que se pegaba a la piel y a la ropa. Lidia sentía el latido en las sienes, pero seguía. No era solo por los youtubers desaparecidos, era por Rubén, por todos los nombres que conocía de oído, pero nunca había visto escritos en ningún lado. A medida que subían, el silencio se hacía más pesado. El radio del ranchero, que hasta entonces había soltado algún chisporroteo, quedó completamente mudo. La brújula del joven seguía girando en un movimiento casi hipnótico. Cuando alcanzaron una especie de meseta, algo rompió la monotonía. A un costado, medio escondida entre piedras, estaba una camioneta blanca con logos en las puertas. Una de las llantas delanteras estaba reventada, la defensa golpeada, las puertas cerradas. Lidia reconoció los adhesivos. Eran los mismos que había visto salir de su gasolinera. Nombres de canal, de marca, esa frase en inglés que prometía mystery. «Aquí están», dijo en voz baja. Se acercaron despacio. El ranchero revisó alrededor, huellas de pies que se alejaban en varias direcciones, como si en un momento de tensión todos hubieran salido del vehículo al mismo tiempo, sin acordar bien hacia dónde ir. Se asustaron, interpretó. Se les ponchó la llanta.
El coche quedó mal, los aparatos sin señal, y decidieron seguir a pie buscando salida o mejor vista. Lidia se apoyó un instante en la puerta del vehículo. Dentro había mochilas, cables, equipo de grabación, un par de botellas de agua aún con líquido. Nada de personas. El joven encontró a unos metros una cámara pequeña tirada en el polvo. «Está dañada», dijo, «pero a lo mejor la tarjeta sirve». Guardó el aparato en la mochila. No era momento de revisar imágenes, era momento de encontrar cuerpos vivos. El ranchero se giró hacia Lidia. «De aquí en adelante hay que seguir las huellas», dijo. «Pero el terreno se complica. No sé si...» «Estoy aquí», lo interrumpió ella, suave pero firme. «Si vamos a traerlos de regreso, quiero ver dónde se pierden los que llegan confiados». Siguieron las pisadas. Eran varias. Botas, tenis, algún solado de sandalia. Se dispersaban un poco, pero la mayoría seguía una misma dirección, como si al principio todavía hubiera consenso sobre hacia dónde ir. El sol subía más y el calor parecía salir del suelo, no solo caer del cielo. El aire se hacía espeso, casi sólido. Lidia sentía que el cuerpo reclamaba, pero la cabeza seguía empujando los pies, uno después del otro. En determinado punto, las huellas se separaron. Un conjunto giraba hacia la izquierda, buscando quizá una sombra mínima. Otro seguía recto, hacia una zona donde el desierto se abría aún más, sin referencia clara de cerros. «Se dividieron», murmuró el ranchero. «Mala decisión». Lidia pensó rápido. «Si estaban grabando, alguien habrá querido la toma grande», dijo. «Ese habrá seguido de frente para tener el horizonte». Decidieron seguir la línea que iba hacia adelante. Cada tanto, una huella más profunda indicaba que alguien había tropezado o perdido el equilibrio. En algunos tramos, señales de que alguien había dibujado algo en el suelo con un palo, pero el viento ya lo había borrado casi todo. A Lidia se le cruzó una imagen. Rubén escribiendo coordenadas en un cuaderno que nunca encontraron. Después de un rato, el silencio cambió de calidad. Ya no era solo falta de ruido, era un tipo de vacío que parecía tragarse incluso el sonido de sus propios pasos. El joven intentó hablar, pero su voz salió rara, como si el aire no la llevara lejos. «Aquí se siente diferente», comentó, inquieto. Lidia no necesitaba que nadie se lo dijera. Su cuerpo entero ya lo había entendido. En ese punto crucial, donde las brújulas dan vueltas y los radios no sirven, la historia podría haber sido otra. 3 personas cansadas deciden regresar antes de que el desierto se quede con 2 rostros más. Pero no fue así. Frente a ellos empezaron a aparecer señales que ya no eran solo de huella humana. Una botella caída, una gorra, un cable de micrófono. Y más adelante, por fin, la prueba de vida. Un grito. No era fuerte, era rasgado, gastado, como de garganta seca. Pero bastó para que los 3 se miraran y, sin necesidad de ponerse de acuerdo, apretaran el paso en dirección al sonido. La historia de la zona del silencio, a partir de ahí, dejaría de ser solo sobre instrumentos que enloquecen. Pasaría a ser sobre lo que ocurre cuando el desierto, que nunca prometió seguridad, se ve obligado a decidir si devuelve o no a las personas que insisten en tratarlo como escenario. Y Lidia, humilde trabajadora de una gasolinera perdida, tendría que enfrentar no solo el peligro físico de ese lugar, sino la memoria viva de que cada rastro humano perdido ahí arrastra, junto, un nombre que alguien dejó escrito en algún papel de la ciudad. El grito se repitió, esta vez un poco más claro, aunque igual de desgarrado. Venía de detrás de una elevación baja, como si alguien estuviera tirado al otro lado, sin fuerzas para ponerse de pie. «¡Hola!», gritó el ranchero. «¡No se muevan, vamos hacia ustedes!». La respuesta fue un gemido que se confundió con el viento.
Lidia sintió cómo se le apretaba el pecho. Aceleró el paso, sin importarle el dolor en las piernas, guiada más por la urgencia que por la prudencia. Al rodear la pequeña loma, los vieron. Eran 3 personas, pero 2 estaban en mejor estado que la tercera. Uno de los hombres estaba medio sentado, apoyado contra una roca, con la cara quemada por el sol y los labios partidos. Otro, más joven, estaba agachado a su lado, intentando darle agua con una botella casi vacía. La tercera figura, una mujer, caminaba en círculos cortos, con los ojos desorbitados, como si no terminara de entender dónde estaba ni cuánto tiempo llevaba ahí. «Somos de afuera», dijo Lidia, levantando las manos para que la vieran bien. «Venimos de la gasolinera de la carretera». El hombre que estaba mejor conservado levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, llenos de arena, pero el alivio se notó de inmediato. «Pensé que nadie iba a venir», balbuceó. La señal se fue, todo se fue. El ranchero se acercó al que estaba tirado y le tocó el cuello. «Tiene pulso, pero está muy deshidratado», diagnosticó. «Hay que sacarlo de aquí cuanto antes». Lidia se arrodilló a su lado. El rostro del hombre le resultó vagamente familiar. Era el líder del grupo, el que había hablado de contenido y de especial sobre la zona del silencio. Ahora no quedaba nada de brillo en él, solo un cuerpo vencido, con la piel ardida y los ojos que se cerraban a ratos. «¿Cuántos eran?», preguntó Lidia mirando al joven. «5», respondió con la voz temblorosa. 2 se quedaron con la camioneta, tratando de cambiar la llanta. Luego ya no escuchamos el radio. Pensamos que si encontrábamos un punto alto, podríamos recuperar señal». La mujer siguió caminando en círculos, murmurando frases que no encajaban del todo. Se movía la aguja, giraba, el audio no entraba. Lidia la interceptó con suavidad y le puso las manos en los hombros. «Respira», le dijo. «Estás en tierra firme. Te vamos a sacar de aquí». La mujer la miró como si, por primera vez en horas, se encontrara con un rostro que no estaba quemado por el desierto. «Pensé que solo eran historias», susurró. «Que lo de la zona del silencio era exageración para videos». Lidia no respondió. No era momento de lecciones, pero la frase se le clavó dentro. Entre los 3, Lidia, el ranchero y el otro vecino, improvisaron una especie de camilla con una manta gruesa que el ranchero llevaba en la camioneta. Colocaron al hombre más grave sobre ella, cuidando de no lastimarlo más, y empezaron a retroceder, marcando cada paso. El joven y la mujer caminaban apoyándose en ellos, tropezando de vez en cuando, pero avanzando. El regreso no fue simple. El sol seguía castigando, el silencio seguía pesando y la brújula continuaba marcando cualquier cosa menos norte. Pero ahora ya no caminaban detrás de rastros inciertos. Caminaban detrás de la necesidad clara de sacar a esas personas vivas. A mitad del trayecto, Lidia se volvió hacia el joven. ¿Y los otros 2? Los que se quedaron en la camioneta. El muchacho tragó saliva. Uno dijo que no iba a moverse, que el coche era refugio. El otro nos siguió un rato, pero se regresó cuando vio que no había señal. Dijo que prefería esperar ahí. Y luego ya no lo vimos. Lidia intercambió una mirada rápida con el ranchero. Sabían que quizá aquel hombre seguía con vida, refugiado en la camioneta, pero también sabían que cada hora extra en ese calor podía cambiar la historia. «Los vamos a buscar después», aseguró el ranchero. «Primero hay que sacar al que ya no puede caminar». Cuando por fin llegaron a la camioneta dañada, Lidia sintió algo que no esperaba. Un déjà vu invertido. Veía el vehículo blanco, los logos, las mochilas, y no podía evitar recordar otra historia. Años atrás,
en la que no hubo camioneta ni logos, solo un cuaderno y una radio muerta. «Suban», ordenó el ranchero. «A este lo llevamos acostado en la parte trasera. Ustedes dos adelante, con agua en la mano. No se duerman». El camino de regreso se hizo largo, no por la distancia, sino por el peso de lo que llevaban. Cada vez que el vehículo se sacudía por una piedra, Lidia miraba hacia atrás, comprobando que el hombre seguía respirando. La mujer, a su lado, repetía en voz baja que no se iba a dormir, como si el sueño fuera una amenaza física. Al llegar a la gasolinera, el joven que se había quedado encargando el lugar abrió los ojos como platos. No estaba preparado para ver entrar la camioneta con personas medio desmayadas y un cuerpo extendido sobre una manta. «Trae sueros», le dijo Lidia sin rodeos. «Los que guardamos para los camioneros que llegan mal. Y llama al médico del pueblo. Dile que es urgente». El médico tardó, pero llegó. Mientras tanto, Lidia y el ranchero hicieron lo que pudieron con agua, sombra y compresas frías. La zona del silencio había soltado por lo menos a 3 de los 5 que se habían adentrado sin guía. Faltaban 2. Cuando el líder del grupo abrió los ojos con algo más de claridad, buscó a Lidia con la mirada. «Nos salvó», dijo con voz pastosa. «Usted y el Señor». Lidia negó lentamente. «El desierto decidió no quedarse con ustedes», respondió. «Nosotros solo seguimos las huellas». El hombre quiso reír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. «Yo pensé que conocíamos el lugar por los videos, por los mapas». «Los mapas no muestran la sed», lo interrumpió Lidia, «ni lo que pasa cuando el silencio se te mete adentro de la cabeza». El médico examinó a los 3, aplicó suero intravenoso al más grave y recomendó reposo absoluto. Mientras tanto, el joven del grupo sacó la cámara dañada que habían recogido del suelo. La sostuvo como si fuera un objeto sagrado. «Aquí debe estar todo», dijo. «La entrada, la falla de la llanta, la caminata, cuando vimos que los aparatos morían». El ranchero hizo un gesto con la mano. «Eso ya lo verán después», sentenció. «Primero encuentren a sus compañeros». Lidia se volvió hacia el joven. «¿Puedes mostrarme, por lo menos, la última toma antes de que se apagaran?» El muchacho dudó, pero terminó accediendo. Retiró la tarjeta de memoria y la insertó en un pequeño reproductor portátil que llevaba en la mochila. La pantalla era diminuta, pero suficiente para ver. Las imágenes mostraron lo que Lidia ya imaginaba. Risas al inicio, chistes sobre brújulas locas, tomas del desierto amplio, poses frente a la camioneta, la llanta reventada, el gesto de molestia convertido en oportunidad de contenido. Luego, a medida que avanzaban, el tono cambiaba. Respiraciones más pesadas, comentarios sobre el calor, la aguja de la brújula girando, una voz diciendo «esto va a quedar increíble», otra preguntando «¿y si ya no encontramos de vuelta la camioneta?». La última toma mostraba un horizonte vacío. La cámara temblaba, como si el que la llevaba ya no pudiera sostenerla con firmeza. La voz del líder decía algo como «si alguien encuentra este video, que sepa que...». Y ahí la imagen se cortaba en negro. Lidia apagó el aparato. «No hace falta que el mundo vea eso», murmuró. «Ya es suficiente con que ustedes lo hayan vivido». El joven, sin embargo, la miró con una mezcla de culpa y necesidad. «La gente tiene que saber», dijo. «Tiene que entender que no es broma, que no era exageración». Lidia pensó en todas las veces que había advertido a viajeros y ellos habían respondido con sonrisa de superioridad. Pensó en Rubén, pensó en la lista mental de nombres que iba acumulando desde hacía años. «Si van a contarlo», concedió, «cuéntenlo bien. No como aventura extrema,
no como leyenda misteriosa, sino como historia real de gente que casi se queda ahí. Y digan que hubo quienes los advirtieron antes de que entraran. El líder asintió, con la mirada pesada. Lo haremos, prometió. Pero el desierto aún no había cerrado la cuenta. Al día siguiente, antes de que el sol subiera por completo, el ranchero volvió a la gasolinera. «Voy a regresar por los otros dos», informó. «No me gusta pensar que quedaron allá sin que nadie, al menos, intente encontrarlos». Lidia lo miró con una mezcla de cansancio y resolución. «Voy contigo», dijo. El médico, que estaba de pie cerca, intentó detenerla. «Usted ya se expuso bastante», argumentó. «Ha estado bajo el sol mucho tiempo». «He estado bajo el sol toda mi vida», respondió Lidia. «Y cada vez que el desierto se lleva a alguien, yo me quedo aquí viendo cómo las familias preguntan. Prefiero estar allá, aunque sea una vez, cuando todavía hay chance de traer a alguien de vuelta». No era terquedad vacía, era esa especie de obligación silenciosa que se le había formado con los años. El segundo viaje fue distinto. Ya sabían dónde estaba la camioneta, dónde se apagaba el radio, qué tramo volvía loca a la brújula. Lo que no sabían era si iban a encontrar a alguien más con vida. Al llegar al vehículo, la escena había cambiado. Una puerta estaba abierta. Dentro había una botella vacía en el suelo, una gorra en el asiento del copiloto y un olor más pesado, mezcla de calor acumulado y algo que Lidia prefería no identificar de inmediato. «¿Hola?», llamó el ranchero asomándose. «¿Hay alguien?». No hubo respuesta. Buscaron alrededor. Encontraron a pocos metros una figura recostada en la sombra mínima de un matorral grande. Era uno de los hombres que se habían quedado cuidando la camioneta. Tenía la piel enrojecida, los ojos cerrados y un gesto extraño en el rostro, como de quien se quedó esperando algo que nunca llegó. El médico no estaba ahí para revisarlo, pero el ranchero tenía experiencia. Se agachó, tocó el cuello, la muñeca, escuchó el pecho, negó con la cabeza. «Este ya no va a contar historias», dijo sin dramatismo pero con respeto. Lidia se quedó de pie, mirando el cuerpo. No lloró, al menos no en ese momento. Había algo en esa escena que le resultaba demasiado repetido, demasiado antiguo, como si el desierto tuviera un guión que ejecutaba una y otra vez, cambiando solo los nombres y los logos. «¿Y el otro?», preguntó, con la voz un poco áspera. El ranchero señaló hacia una zona más abierta. «Si se separaron, puede haber seguido buscando salida, o puede haberse perdido por completo». Caminaron un tramo más, dejando marcado el lugar del cuerpo para regresar después. Cada vez que el silencio se hacía más denso, Lidia sentía que el desierto se apretaba alrededor. Encontraron al segundo hombre varias horas después, casi por accidente, gracias a un trozo de tela roja que se había enganchado en un cactus. Estaba vivo, pero al límite, deshidratado, desorientado, balbuceando nombres y frases inconexas. «Pensé que nadie», alcanzó a decir antes de que el ranchero le diera agua a pequeños sorbos. «Que era como en los videos». Lidia lo miró con cansancio. «Los videos cortan», dijo. «El desierto no. Lograron llevarlo de regreso. No fue un rescate heroico con aplausos. Fue un traslado difícil, lento, con el sol cayendo sobre ellos y la conciencia de que, una vez más, el desierto había cobrado una vida y había devuelto otra de puro capricho o de puro equilibrio que nadie terminaba de entender. El cuerpo del primero fue recogido más tarde con ayuda de las autoridades locales. Se levantó un informe, se llenaron papeles, se hicieron llamadas a la familia. En el documento oficial se mencionó condiciones extremas y desorientación por calor. En la memoria de Lidia se añadió otro nombre a la lista de los que no habían querido escuchar.
Días después, ya con los sobrevivientes más estables, el líder del grupo volvió a la gasolinera. No traía cámaras ni drones, solo un cuaderno. Se sentó frente a Lidia, pidió un café y abrió la libreta. «Quiero escribir esto», dijo. «No como contenido, sino como advertencia, y quiero que su nombre esté aquí». Lidia frunció el entrecejo. «¿Para qué?» «Para que la gente sepa que hubo alguien que nos dijo que no era juego», respondió él. «Y para que, cuando vean la zona del silencio en algún video, no la vean como parque temático, sino como un lugar donde la soberbia se paga caro». Lidia se quedó pensando. Parte de ella quería desaparecer del relato, seguir siendo la mujer anónima de la gasolinera. Otra parte, más cansada, más consciente, entendía que el silencio también puede matar cuando se acumula demasiado tiempo. «Ponga, Lidia, la de la gasolinera», dijo al fin. «No hace falta más». El hombre sonrió, medio triste. «Está bien», aceptó. «Lidia, la de la gasolinera que conoce quién entra y quién sale». Mientras él escribía, Lidia miró hacia la carretera. Un tráiler pasaba, una camioneta pequeña seguía recto. Alguien se detenía a cargar combustible. La vida cotidiana continuaba, pero algo había cambiado. La historia de las brújulas locas y rastros humanos perdidos ya no estaba solo en su cabeza. Empezaba a tomar forma en papel, en palabras, en advertencias. Un tiempo después, el video salió en Internet. No era como los demás del canal. Tenía menos chistes, menos tomas espectaculares, más pausas. Mostraba el inicio, la confianza, la falla de los aparatos, el calor, el miedo, el rescate. Y sobre todo, dejaba claro que la zona del silencio no era un decorado, sino un lugar real donde la gente podía quedarse para siempre. El nombre de Lidia no salía completo, pero se mencionaba al parador de carretera y a la mujer que les había advertido. Eso bastó para que de vez en cuando empezaran a llegar personas que, al detenerse, ya no la trataban solo como la señora del baño. «¿Usted es la que conoce bien la zona?», preguntaban algunos con respeto. Lidia no presumía nada. «Yo solo sé que no hay que meterse sin cabeza», respondía. «Si van con guía local y respetan el terreno, quizá el desierto los deje pasar y volver. Si no, lo que se pierde ahí no se recupera con likes». La frase corría de boca en boca. Algunos la repetían tal cual, otros la adaptaban. Pero el mensaje se mantenía. No era un sermón místico, era una advertencia humana. Con el tiempo, Lidia se convirtió, sin buscarlo, en referencia. No en científica, ni en autoridad oficial, ni en personaje de televisión, sino en esa figura humilde que, desde su pequeña gasolinera, al borde de la zona del silencio, recordaba a cualquiera que se acercaba que el verdadero misterio no estaba solo en las brújulas que se vuelven locas, sino en la facilidad con la que el orgullo hace que la gente ignore a quienes llevan años viviendo al lado de esos lugares. Y cada vez que alguien llegaba con cámaras nuevas, drones más modernos y planes de documentar el misterio, Lidia repetía, paciente, mirando al desierto: «Entren si quieren, graben lo que puedan, pero no digan luego que nadie les advirtió, porque aquí, en la zona del silencio, lo único que nunca se calla es la cuenta que el desierto les pasa a los que llegan creyendo que lo saben todo». Conforme pasaron los meses, la vida en el parador El Horizonte volvió, en apariencia, a la rutina. El café seguía sirviéndose a las 5 de la mañana, los tráileres seguían pasando con prisa, las familias seguían deteniéndose a preguntar cuánto faltaba para el siguiente pueblo. Pero detrás de esa repetición había un cambio sutil. La gente empezaba a llegar sabiendo que la gasolinera no era solo un punto de combustible, sino la antesala de un territorio que había demostrado, más de una vez, que no perdonaba la soberbia.
Un día, al atardecer, apareció un grupo muy distinto a los anteriores. No traían cámaras gigantes ni drones, llevaban mochilas gastadas, sombreros sencillos y cuadernos de tapa dura. Eran investigadores de una universidad del norte del país, interesados en estudiar las anomalías electromagnéticas de la zona del silencio, pero habían leído en artículos, en testimonios, en ese video que ya circulaba por la red, que había una mujer en la carretera que conocía mejor que cualquier mapa quién entraba y quién salía. «¿Usted es Lidia?», preguntó una de las investigadoras, una mujer de unos 50 años con mirada franca. «La misma de siempre», respondió Lidia, secando vasos. «La que lleva años viendo pasar gente hacia adentro y hacia afuera». La investigadora no la trató con condescendencia. «Venimos a hacer mediciones de campo», explicó. «No para hacer show, ni para salir en televisión. Queremos entender qué pasa allí dentro, pero antes de entrar queremos escucharla». La frase tomó a Lidia por sorpresa. No estaba acostumbrada a que la ciencia se detuviera a escuchar a la gente humilde del camino. «¿Y qué quieren que les diga?», preguntó. «Lo que ha visto», respondió la mujer. «Lo que sabe, lo que han vivido usted y los suyos, lo que no aparece en los informes oficiales». Así, en la mesa de siempre, con tazas de café entre las manos, Lidia contó. Habló de Rubén, de los camioneros que nunca volvieron, de los excursionistas que se desorientaron, de las familias que dejaron de preguntar, resignadas, cuando las autoridades ya no supieron qué más decir. Habló de la sensación física del silencio, de cómo el cuerpo se confunde cuando los aparatos fallan, de cómo el orgullo pesa tanto como una mochila mal cargada. Los investigadores tomaron notas, no con cara de quien escucha un mito pintoresco, sino con seriedad. «Lo que usted describe es tan importante como cualquier dato de campo», dijo la mujer. «Los instrumentos miden cosas. Usted mide lo que los instrumentos no pueden, la conducta humana, la memoria, el miedo». Por primera vez, Lidia sintió que su mapa interior, ese que trazaba rastros humanos perdidos, no era solo un peso, sino una herramienta. Aún así, antes de que el grupo entrara, repitió su advertencia. «Lleven guías de la región. No confíen solo en sus aparatos. Si en algún punto sienten que el silencio se les mete hasta el hueso, regresen. No hay descubrimiento que valga una vida». La investigadora asintió. «Lo prometo», dijo. «Si la zona se nos cierra, daremos media vuelta. No queremos que usted sume más nombres a su lista». El grupo se internó y días después regresó. Cansado, quemado por el sol, pero vivo. Traían gráficos, lecturas, hipótesis y sobre todo, traían una actitud distinta. Humildad ante un territorio que les había recordado que la naturaleza no es un laboratorio dócil. En un pequeño informe que circuló después, aquel grupo incluyó una sesión que ninguém esperaba. Testimonios de residentes. Ahí aparecía, entre otros, el relato de Lidia. No decía dónde vivía exactamente ni daba detalles personales, pero mencionaba que había una trabajadora de carretera que lleva décadas registrando, con memoria viva, los patrones de desaparición y rescate en la zona del silencio. No fue fama ni gloria. Fue algo más útil, reconocimiento. A partir de entonces, algunos proyectos, no todos, porque la arrogancia nunca desaparece del todo, empezaron a incluir en sus planes una reunión previa en el parador, una charla con Lidia, un esquema de seguridad que tomaba en cuenta lo que ella había visto. Cada vez que eso ocurría, Lidia sentía una puntada de alivio. Quizá, con el tiempo, el número de rastros humanos perdidos se reduciría. No faltaban, sin embargo, los que seguían llegando con el mismo brillo irresponsable en los ojos. Influencers nuevos, turistas en busca de la foto, curiosos que habían visto 2 videos y creían que eso los convertía en expertos.
Queremos ir donde las brújulas se vuelven locas, decían riendo. Y yo quiero que vuelvan, respondía Lidia. Si no, la única que se vuelve loca soy yo, llenando mi cabeza de nombres que no conocí, pero que terminan pesándome igual. Algunas veces la escuchaban, otras no. El desierto seguía haciendo su parte. Una noche de viento fuerte, Lidia salió a cerrar la bomba de gasolina y se quedó mirando hacia la oscuridad del bolsón de Mapimí. Las luces de la gasolinera apenas se atrevían a morder la orilla del desierto. Más allá, todo era sombra, arena y esa sensación de espacio inmenso que desde niña la acompañaba. Pensó en su madre, en Rubén, en el ranchero, en los investigadores, en los youtubers que casi no contaron el cuento. Pensó en todas las veces que había sido humillada por gente que la trataba como la señora del baño, mientras presumían sus equipos caros y sus teorías de sobremesa. Pensó en cómo, pese a todo, había elegido quedarse, mirando la carretera, sumando nombres y advertencias. «No soy nadie importante», murmuró hablando sola. «Pero si mi voz sirve para que aunque sea uno se detenga antes de perderse, ya gané algo contra este silencio». El viento le respondió con un golpe seco, levantando algo de polvo. No era una señal mística, era solo el desierto respirando. Al día siguiente llegó un mensaje al teléfono viejo de la gasolinera. Era del líder del canal que casi se queda en la zona. Había subtítulos en varios idiomas, millones de reproducciones, y al final del video, una frase que Lidia reconoció como suya. En lugares como la zona del silencio, lo verdaderamente peligroso no son las brújulas locas, sino creer que uno está por encima de quienes han vivido toda la vida al lado de ese misterio. Lidia dejó el teléfono sobre el mostrador y siguió limpiando mesas. No necesitaba ver números para saber que aquella historia estaba viajando lejos. Lo importante, para ella, era que, a partir de ese día, cada vez que alguien ponía en el buscador «Zona del Silencio Durango», no aparecían solo tomas espectaculares y teorías extravagantes. También aparecía en alguna parte la imagen de una gasolinera polvorienta y la voz de una mujer que había aprendido, a base de pérdidas, que el silencio más peligroso no es el del desierto, sino el de las personas humildes a las que nadie quiere escuchar. El desierto siguió siendo el mismo, vasto, impredecible, capaz de apagar radios y desorientar brújulas. Pero ya no estaba tan solo. Al borde de su territorio había, todos los días, una figura discreta que ponía en palabras lo que muchos preferían ignorar. Y así, mientras los vehículos continuaban subindo y descendo aquella estrada esquecida, Lidia seguía firme, con su delantal y su café, mirando de frente a cada viajero y repitiendo una y otra vez la frase que se había vuelto su manera de resistir. «Entren si quieren. Investiguen, graben, midan, pero recuerden algo, la zona del silencio no necesita demostrar nada. Es el orgullo humano el que tiene que aprender, a tiempo, cuándo callar y cuándo escuchar a quienes, desde la sombra de una gasolinera, llevan años viendo cómo el desierto cobra su cuenta.